Ya les había contado en otros videos, pero a los 14 años tuve la oportunidad de irme a Alemania de intercambio por 6 meses y pasar pues mi estancia con una familia alemana. Por lo tanto, pude conocer, bueno, primero pude mejorar, o el objetivo de mi intercambio era mejorar muchísimo mi nivel de alemán, mejorar muchísimo en el idioma, ese era el objetivo número uno. Y número dos, pues también obviamente conocer un poco más sobre la cultura, sobre el país, sobre las costumbres, etcétera. Así que me tocó pasar Navidad con esta familia alemana, lo cual fue pues algo distinto. Voy a comenzar por ahí, por contarles cómo fue esta experiencia de pasar Navidad con una familia 100% alemana, con costumbres 100% alemanas. Primero que nada, así como lo hacemos mínimo en mi familia en México, bueno, primero que nada, esto es todo contándoles sobre mi experiencia. No es como que hice una investigación de cómo celebra el 90% de alemanes Navidad en Alemania o cómo celebra la gente en México. No, simplemente les voy a hablar de cómo celebro yo Navidad en México con mi familia y cómo fue mi experiencia de celebrar Navidad con esta familia en Alemania. Así que el 24 de diciembre, así como en México, la familia acostumbra a cenar, se reúnen, bueno, es conocido como Nochebuena, lo mismo en Alemania, es el 24 de diciembre Nochebuena, el 25 de diciembre Navidad, porque luego he escuchado que en otros países esto puede ser distinto. Así que el 24 de diciembre, como a las más o menos sí, entre 6:30, como a las 6:30 de la tarde, nos fuimos los papás, bueno, los papás alemanes, dos papás alemanes, sus dos hijos y yo, a la iglesia. Fuimos a la iglesia, ellos eran protestantes, si no me equivoco. Entonces fuimos a la iglesia como a las 6:30 de la tarde, volvimos a las 7:30 de la noche a la casa. En eso llegaron también los abuelos y no habían tíos, solamente recuerdo que vinieron los abuelos y sí, eran los abuelos, los papás y los hijos y yo. O sea, éramos como unas 7 personas más o menos en total, contándome a mí. Cenamos una cena que aproximadamente yo creo que duró como unos 40 minutos. No recuerdo que la gente o los adultos tomaran tanto alcohol. O sea, yo era niño, obviamente tenía 14 años, obviamente no tomé absolutamente nada de alcohol, pero no estoy seguro si los papás en ese entonces tomaron alcohol. Creo que no, o a lo mucho fue una cervecita. O sea, no fue como una noche de mucho vino o de cerveza, etcétera. La verdad es que no fue así. Terminamos de cenar como a las tal vez 8:30 de la noche y después nos fuimos a la salita, igual las mismas 7 personas, fuimos a la sala a entregarnos los obsequios y para las 9:30 de la noche, 10 de la noche, ya había terminado la celebración y ya cada quien estaba en su respectiva casa o en su respectivo cuarto, hablando específicamente de mi caso. Yo recuerdo que eran las 10 de la noche, 10:30 de la noche, en Nochebuena, y ya había terminado para mí la celebración, cuando para mí en México, pues Nochebuena significa desvelarse, significa estar con la familia hasta la 1 de la mañana probablemente, o hasta las 2 de la mañana, o incluso hasta más tarde. Entonces, esa fue una diferencia bastante grande. Y relacionado a las fiestas y a esta época del año, también es muy distinto a cómo se celebra específicamente el Año Nuevo en Alemania. Vuelvo a decirlo o repetirlo, esto estoy contándolo basándome en mi experiencia y en cómo yo lo percibo y cómo se celebran estas fiestas con mi familia aquí en México y cómo me tocó vivirlo en Alemania. Recuerdo que era como el 23 de diciembre, más o menos, y la mamá se acerca conmigo y me dice: oye, Emilio, ¿tú qué planes tienes? Tenía 14 años, eso es importante. Y me dice: oye, Emilio, ¿tú qué planes tienes para Año Nuevo? O sea, ¿qué planes hacer el 31 de diciembre? Y yo, pues, me sacó un poquito de onda o no supe qué responder a su pregunta porque, pues, obviamente mi plan era pasarlo con ellos. Entonces les dije: pues con ustedes, ¿no? O sea, básicamente lo que ustedes hagan, pues voy a hacer lo mismo, así como Navidad, que vamos a pasarlo todos juntos, o su familia, incluyéndome a mí, pues para Año Nuevo va a ser exactamente lo mismo, es lo que yo pensaba. Y me dicen: no, Emilio, es que cada quien lo hace por su lado, ¿no? Nosotros vamos a ir con unos amigos, mis hijos también van a ir con otros amigos, entonces, pues tú puedes estar con nosotros, no es como que no te vamos a incluir, o sea, pero estaría un poco raro, ¿no? Porque todos entre amigos, así que lo ideal es que tú te fueras con tus amigos. Pero para mí esto fue como una locura porque yo tenía 14 años, nunca había pasado un año nuevo lejos de mis papás o con amigos o en un plan distinto al familiar. Entonces sí me sorprendió un poquito esto. Y recuerdo que sí, eventualmente unos amigos me escribieron y me dijeron: oye, Emilio, vamos a juntarnos para celebrar en casa de tal persona. No habían papás en la celebración, éramos como 10
chavos o 10 niños de 14 años, que teníamos cerveza, que teníamos alcohol, celebrando Año Nuevo y todos nos quedamos a dormir en esa misma casa, lo que creo que también te dice mucho de la mentalidad alemana y la libertad que los padres le dan a los hijos, porque eso no me lo imagino que suceda en México. O sea, no, es sería una locura que mis papás a los 14 años me hubieran dejado hacer una fiesta en mi casa de Año Nuevo y que vinieran miles de y bueno, no miles de amigos, pero que vinieran 10 15 amigos con alcohol, sin supervisión. No sé, me parece como muy distinto. Entonces, específicamente hablando de Año Nuevo, creo que en Alemania sí lo ven más como fiesta. Aquí en México, mínimo con mis papás, la verdad es que siempre ha sido, pues obviamente si tomamos y si no la pasamos bien, pero no es como una fiesta así de amigos en donde el objetivo es, pues, bueno, no tomar, pues, pero más plan de amigos y no tan plan familiar. Aquí en México la verdad es que con mi familia sí es Año Nuevo, plan familiar. Navidad también es plan familiar, pero bueno, ahorita voy a entrar un poquito con eso en detalle, pero en Alemania, Navidad específicamente, sí lo noto un poco más tranquilo. eh, no se exceden tanto en la fiesta, por así decirlo, terminan temprano, es normalmente también, o como lo viví yo, la familia nuclear, invitaban solamente a los abuelos y no a diferencia o no como es en México que luego invitan a todos los primos y a todos los tíos, etcétera. También es importante que consideremos que en Alemania las familias son un poco más pequeñas, ¿no? Aquí en México pues es muy común que las familias sean de 3 hijos, incluso 4 hijos. En Alemania hay muchas familias con hijos únicos, hay familias con 2 hijos solamente. Sabemos que en México pues hay muchísimos niños, en Alemania les hace falta gente joven porque ya están habiendo prácticamente ahorita muchísimos viejos, ¿va? La pirámide de la población es distinta como es aquí en México.